Vamos a irnos al libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9. Pueden sentarse, amados míos, sean bienvenidos. Capítulo 6, versículo 9. Y para poder traer a memoria sobre el texto que estamos por leer, hemos estado enseñando acerca de los sellos. Hemos visto los 4 sellos y estamos por ver este 5º sello. Si no ha tenido la oportunidad de leer las Escrituras, es buen tiempo, hermanos, de poner mente, corazón, fuerzas para leer y entender las Escrituras. Dice el texto: cuando el Cordero abrió el 5º sello, vi reunidas bajo el altar las almas de aquellos que habían sido asesinados por la palabra de Dios, porque tenían el testimonio del Cordero. Ellos gritaban en voz alta diciendo: Señor, soberano, santo y confiable, ¿cuánto tiempo antes de que juzgues a los que viven en la tierra, justifiques nuestra sangre sobre ellos? Cada uno se le dio una túnica blanca brillante, y se les dijo que descansaran un poco más, hasta que se llenara el número completo de sus compañeros y hermanos y hermanas que iban a ser asesinados tal como lo habían sido ellos. Mire, hermanos, les había prometido esa imagen que muchas veces uno, al no tener y no saber mucho acerca de las Escrituras, uno pues no se puede imaginar algo que dura sellado con 7 sellos y que se le da lo que es el Padre, lo que es a Cristo. Y contiene todos los planes del mundo, tanto para los salvos, tanto también para aquellos que van a ser llevados a juicio. No solamente son los juicios del Dios viviente a los moradores de la tierra, sino también, hermano, ahí encontramos cómo el Señor levanta a aquellos que estaban muertos y son resucitados y se les da unas vestiduras blancas. También miramos la victoria de aquel que viene desde los cielos para quitar todo el sistema del mundo pagano. Miramos que viene un caballo blanco, hermanos, que no es el mismo de Apocalipsis 6, sino este aparece con una espada y también en su muslo dice fiel y verdadero. En eso nos gozamos, en esos misterios que estaban escondidos antes y que ahora Él los revela mediante su Hijo a sus siervos. ¿Cuántos siervos hay aquí, hermanos? Amén. Entonces, esos sellos han sido rotos. Y cada vez que se rompe, hermanos, uno va tras otro. Miramos el primer jinete del caballo blanco, el segundo, lo que es la guerra. Miramos también el jinete del caballo negro. Miramos el jinete del caballo que es verde, hermano, que la muerte, tipifica la muerte. El otro tipifica lo que es la economía. Y cada uno da paso lo que es al siguiente. Pero el rollo todavía no se ha abierto, porque es necesario que se abran todos los 7 sellos, ¿verdad? Así que este 5º sello, también miramos que no hay una invitación como en los siguientes anteriores, donde se decía ven, y lo invitaba, ven y mira, sino que en este sello, cuando se rompe, él dice que vio. Cuando abrió el Cordero el 5º sello, vi reunidas bajo el altar las almas de aquellos que habían sido asesinadas por la palabra de Dios y porque tenían el testimonio, dice. Así que toda esta escena, hermanos, que nosotros estamos viendo, miramos que se realiza en los cielos a medida que el Señor va abriendo los sellos. Creo realmente de que no dice ven y mira, porque a pesar de que esos 4 jinetes que hemos estado viendo hablan acerca de juicios en la tierra, el 5º sello habla acerca de una visión que les corresponde a aquellos que han creído en Jesús como Señor y Salvador, o a aquellos que creyeron en esa confianza de fe
de la promesa a Abraham o la promesa a Adán que se le dio, que iba a venir alguien que los iba a redimir. Las persecuciones, hermanos, de las que se habla en las Escrituras, o el quinto sello, es una representación de esas persecuciones, tribulaciones o también padecimientos que se le da a todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia, sea en el pasado, sea en el presente o sea también en el futuro. En el pasado nosotros miramos en el Antiguo Testamento cómo los profetas fueron muertos por la misma mano de su mismo pueblo, por los mismos líderes. Y entonces también hemos visto en el primer siglo cómo murieron aquellos que creyeron en Cristo, aquellos que creyeron en Jesús como el Mesías, por la misma mano de los líderes de Israel. A lo largo de los 2000 años que hemos tenido de cristianismo, el mundo ha sufrido persecución, el mundo cristiano ha sufrido persecución. Es más, hay un dato que la religión cristiana, hermanos, esto es un dato, es la religión más perseguida a nivel mundial. Es la religión más perseguida. 1 de cada 5 creyentes es perseguido en África. Nosotros aquí vemos un buen numerito, hermano. Y se lo digo que ninguno de nosotros estamos siendo perseguidos aquí. La persecución no es la persecución de los viles, hermanos, de la luz, del agua. La persecución no es la persecución del jefe. La persecución que estos cristianos estaban padeciendo es la persecución por reconocer a un Señor por rey. Porque en ese tiempo Roma solamente tenía un rey y ese tenía que ser adorado. Ese tenía que ser adorado, el emperador romano. Y ellos decían, solo tenemos un Señor. César no es nuestro Señor, solo Jesús es nuestro Señor. Y eran perseguidos, hermanos, y eran muertos. 2 de cada creyente son perseguidos en Asia. 2 de cada creyente son perseguidos en Asia. Así que, hermanos, la persecución es parte de la vida cristiana. La Escritura habla, dice, buscadme mientras pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado. Porque va a haber un tiempo, hermanos, donde la persecución se va a aumentar a tal manera, hermanos, donde se van a prohibir incluso las lecturas bíblicas. Hemos visto en las escuelas, como antes aquí en Estados Unidos, eran parte de cada mañana las lecturas. Y no hablaban de una religión, solamente leían lo que es las Escrituras. Poco a poco se está yendo a ese lugar. Y en el primer siglo hubieron tantas persecuciones que la Escritura relata algunas. Y hablé el viernes acerca de este texto, Hechos 4:12. El escritor e historiador Lucas lo dice de esta manera en aquellas persecuciones que se estaba viviendo después de la muerte de Cristo. Y dice que fueron llevados tanto Juan el apóstol como Pedro ante el Sanedrín. El Sanedrín era como un senado. Y iban a ser juzgados y si los encontraban culpables podían asesinarlos por practicar la fe. Dice Hechos 4, y quiero 12, donde en ese contexto, donde los están siendo juzgados, aparece una frase que nosotros la repetimos actualmente hoy. Dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta frase la dijo el apóstol Pedro cuando estaba siendo juzgado, hermanos, y dijo esa frase cuando les estaban diciendo de que no predicaran en el nombre de Jesús. Y dice, es que no hay otro nombre en el cual podemos hallar salvación. Y dice Hechos 4:23, puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los príncipes de los sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Miren
después de la liberación de Juan y Pedro, se reúne el pueblo y le ponen todo esto de las persecuciones, de la tribulación que están viviendo. Porque si han empezado a perseguir a sus propios líderes, ¿cómo no van a perseguir al pueblo? Y ellos se ponen, hermanos, en común acuerdo a orar y presentarle estas peticiones a Dios. Y dice esa oración, me llama la atención, hermanos, permítame, de que ellos no le piden a Dios, Señor, baja los impuestos, que le caiga una enfermedad grave al César, al emperador, quítanos los que nos atribulan. Ellos piden poder, ellos piden que su alma no se desanime a pesar de las persecuciones o las tribulaciones o los problemas que pueden venir. Ellos están pidiendo eso, y dice, alzaron su voz unánimes a Dios, dijeron, Señor Dios, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y esto fue lo que le dijo el Señor a Saulo. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo pensaba que estaba persiguiendo o atribulando a grupos o sectarios que era contrario a la ley de Dios. Y se encuentra con el Señor mismo, que le sale al encuentro y le dice, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A los creyentes. Estar persiguiendo a los creyentes es como estar persiguiendo al Señor mismo, porque somos parte de su cuerpo, hermanos. Y entonces le dice, pues verdaderamente se juntaron contra su Hijo Jesús, a quienes tú ungiste, Herodes, Poncio Pilato, dice, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían predeterminado que hiciese. Mire, creyentes que están de acuerdo y sujetos a la soberanía de Dios. Señor, yo sé que nada ni una hoja de este árbol cae a tierra si no es por tu voluntad. Señor, yo creo realmente que si esto ha pasado es porque tu mano poderosa lo ha destinado. Ellos están creyendo eso. Dice, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían predeterminado que hicieses. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Es un pueblo, hermano, que reconoce las amenazas. Es un pueblo que también aún, hermano, sabe a quién acudir bajo esas amenazas. Y le dice, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y extiende tu mano para que sanidades, milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. En medio de aquella gran persecución, ellos le están pidiendo valor, denuedo por predicar su palabra. Le están pidiendo, Señor, ayúdanos a pesar de estas cosas que vienen, a pesar de que la suegra no me deja tranquilo, ayúdame. Hermano, no les está pidiendo por cosas perecederas, está hablando por cosas eternas. Le está diciendo al Señor, Señor, que pueda predicar tu evangelio, que pueda ser un testimonio a ti, a las personas. ¿Qué hacemos, hermanos, en medio de la persecución o en medio de la tribulación? Ay, no tengo para comer, ya no voy a ir a la iglesia. Y tal vez había sido testimonio de la vecina o el vecino que estaba ahí. Siempre, tal vez los domingos miraba que salía. Pero cuando las cosas se pusieron mal, ya después llega la vecina, y vecina no fue a la iglesia, o vecino no fue a la iglesia. No, mire que dejó de ser testimonio. Es que qué bonito ser testimonio cuando las cosas están bien. Las cosas se prueban en fuego, hermano. El oro se prueba en fuego. El heno y la paja y la hojarasca se queman,
todo aquello que no sea parte de ese oro es quemado. Para eso sirve la prueba, para probar nuestros corazones, hermanos, en medio de las persecuciones. Y dice el 31, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Mire qué tremendo, hermanos, qué poderoso. Y esto es lo que el creyente debe aprender, hermanos, que la vida cristiana es una vida que se requiere de un continuo sacrificio. El que no toma su cruz y me sigue, dice, no es digno de mí. Es necesario tomar la cruz, hermanos. Es necesario. Y hay un paralelismo que le hemos hablado acerca de los sellos en Mateo 24. Muchos hablan de que es diferente, pero nosotros lo hemos estado viendo cómo se habla acerca de ese jinete blanco, del caballo blanco, y cómo se habla acerca de que aparecería un falso Cristo en Mateo 24. Hemos visto acerca también del hambre y de la guerra que se levantaría, y cómo Mateo 24 también habla de ese paralelismo. También estamos viendo, hermanos, que habla acerca de las persecuciones que vendrán, tal como lo habla el quinto sello. Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el 14 dice, Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando dice que fueron testimonio, es la misma palabra para hablar acerca de martirio. Y es que también, hermano, ser testigo es parte de vivir una vida en completo abandono a la cruz o a Dios, y una completa esperanza a Dios. Dice otra versión, que es Barclays, pero el que resista hasta el fin será salvo. Y el evangelio del reino se proclamará en todo el mundo, habitado para testimonio a las naciones. Es decir, será un testimonio mundial, un evangelismo mundial. Y entonces habla de la Escritura que llegará el fin. Aparte de esas persecuciones que se vivieron en Hechos, hermanos, y que algunas están relatadas ahí, fueron como oleajes de persecución, donde se calmaban y volvían. Esta fue en Hechos que vimos, fue a principio esa persecución que pasó. Más adelante, cuando el apóstol Pablo es llamado, miramos que él llevó a cabo otra persecución. Pero después, más adelante también, hay otra oleada donde habla la Escritura que Aquila y Priscila, un matrimonio cristiano, vivía en Roma. Y resulta que dentro de la historia cristiana se habla de que se levantó un emperador, Claudio, en el año 40, y puso, hermanos, un documento donde todos los judíos tenían que ser rechazados de Roma. Es decir, como los inmigrantes de ahora, ¿verdad? Tenían que ser expulsados todo judío de Roma. Ellos eran judíos, pero eran cristianos. Así que ese edicto les afectó a ellos. Probablemente a algunos les va a afectar o les ha afectado, hermanos, las leyes que se han hecho. Pero es parte de la soberanía de Dios de que algunos los puedan tomar. Aunque yo le he dicho que se escondan, hermanos. Aunque no vengan ni a la iglesia. Si Dios tiene un plan para esa persona, Dios lo va a destinar de enviarlo a donde a Él le plazca. Esta familia o este matrimonio, tal vez en los planes de Dios decía que eran más aprovechados en Corinto. Y ahí es donde conocieron al apóstol Pablo y se unieron al ministerio del apóstol Pablo. Se habla acerca de que eran maestros, hermanos. Y fue a causa de una persecución que fueron llevados de Roma hacia Corinto. También hay una tercera oleada, hermanos, donde
los apóstoles y muchos creyentes mueren. Y es en el tiempo de Nerón. Mucho se ha hablado acerca de que aquel lugar donde era donde mataban los creyentes, hermanos, donde eran llevados y utilizados como ese show, el Coliseo Romano, gracias, que de ahí se saca una frase donde se le dicen denle pan y circo para entretener al pueblo. Y era lo que hacía el Imperio Romano. Gracias. En esa oleada de persecuciones mueren los apóstoles, hermanos, y voy a decir algunos cómo murieron. Todos murieron de una forma trágica, excepto uno, que es el apóstol Juan, aunque la tradición lo habla de que intentaron matarlo de una manera, meterlo en una olla de aceite hirviendo, y que por un milagro no se quemaba, no le hacía nada. A Dios le plació, pero todos los demás mueren de una forma trágica. Santiago, el hermano mayor de Cristo, fue decapitado. Pedro fue crucificado y por decisión propia de él, porque se consideraba indigno, decidió que lo crucificaran hacia abajo. Andrés fue crucificado, Felipe fue crucificado, Natanael fue despellejado vivo y crucificado, Tomás fue traspasado por una lanza, Mateo fue asesinado mientras predicaba, Santiago fue apedreado, Tadeo, al que le decían Judas Tadeo, fue ejecutado con una lanza y flechas. Simón el celote fue crucificado. Otros hablan que fue aserrado a la mitad. Matías fue apedreado y luego decapitado. Pablo, hermanos, fue decapitado. Y hablamos aquí, hermanos, no solamente de ellos, sino de muchos creyentes que fueron perseguidos hasta la muerte. La vida cristiana no es ajena al sufrimiento, hermano. Es necesario que nosotros sepamos esto. Les he hablado y les he dicho que sí hay un lugar donde hablan y le dicen pare de sufrir, pero eso es mentira. Hay un descanso en la historia que se habla acerca de la persecución, de que se detiene aquella persecución, y es en el siglo IV, donde aparece Constantino, un emperador que tiene una gran idea de consolidar la religión y el imperio, y hace parte a la religión cristiana, hermano, parte del mismo imperio, y entonces se detiene la persecución. Lo tremendo de todo esto es que se cumple algo cíclico, y es que aquellos que eran perseguidos ahora tienen el poder de un imperio para poder perseguir. Les pasó lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era perseguido por los imperios. Babilonia lo tomó, Grecia lo tomó, ellos permanecían fiel. El pueblo medo-persa lo tomó, pero apareció un pueblo que lo dominó con sagacidad, con manipulación, y lo hizo parte. Se hizo uno con ese imperio romano. Y ellos, los judíos, la estirpe, los líderes, fueron los que llevaron a la crucifixión a Cristo y a la persecución a los creyentes, incluso judíos. Ahora el mismo pueblo creyente, cristiano, está haciendo lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Está empezando a perseguir a aquellos que tienen una manera distinta de ver las Escrituras, porque empezaron a desviarse en la Edad Media. No sé si recuerdan ustedes que han escuchado hablar de la Santa Inquisición.
Hermano, a la religiosidad quiero hacerle ver esto. Necesita y le interesa de que el pueblo sea ignorante. Por eso predicaban las escrituras en latín. Por eso el pueblo llegaba y no escuchaba y decían amén y decían amén. Es necesario entender esto, parte de la historia. Empezaron las persecuciones en la Edad Media, a perseguir a aquellos. Incluso hay un relato de un monje que se llama Savonarola, donde fue perseguido porque estaba en contra de la opulencia papal, estaba en contra de que se sentara en un trono de riquezas, de oro, cuando Cristo había nacido en una familia pequeña y había sido su trono una cruz, donde había sido traspasado por una lanza y de aquel colgaban joyas de oro. Fue muerto y llevado a la hoguera. Hablamos, hermanos, acerca de un hombre que fue sacerdote llamado Juan Hus o John Hus. También fue llevado a la hoguera. Hablamos acerca, hermano, de los templarios. No sé si usted los ha escuchado. Fueron puestos para defender el camino hacia Jerusalén. Y cuando se vieron envueltos contra las actividades del papado, fueron llevados a una condena. Hay unas palabras del líder que se llama Jacques Molay. Y esto es historia. Cuando estaba siendo quemado en la hoguera, habló y dijo algo acerca del Papa Clemente y el rey Felipe IV, diciendo que morirían al siguiente año por causa de esa injusticia. Esto es historia y ustedes lo pueden buscar. Y se cumplió. Que alguien haya muerto, hermano, puede ser una coincidencia, como dicen. Nosotros es diosidencia. Pero que los dos, a los nombres que había dicho, murieran, es un cumplimiento profético. Hablamos, hermanos, acerca de que Dios es el que trae justicia. Y la advertencia de Jesucristo ante el martirio la da Él en Mateo 24, 36. Mateo 23, 34, perdón, al 36. Por tanto, dice, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos mataréis a unos y crucificaréis a otros. Algunos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Esto fue el cumplimiento de todos los testimonios que les hablé, de estas palabras. Dice, para que vengan sobre vosotros toda la sangre justa. Tengan esto en memoria. Para que venga sobre ustedes, dice, toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra. Desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, el hijo de Baraquías, al cual matasteis en el templo y en el altar. Cuando uno le está hablando y diciéndole a los judíos actualmente que no creen en Jesús como Señor y Salvador, uno les dice, si ustedes mataron a sus propios profetas, y ellos dicen, y ellos se niegan, dicen, nosotros no hemos matado a nadie, dice. Si aquí lo está diciendo la Escritura, hermanos, ustedes mataron, dice. Y dice, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. En Juan 16:1 también habla acerca de esto. Y dice, estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Es decir, para que no digan, yo no sabía, o entren en una preocupación donde por falta de conocimiento se escandalicen tanto y digan, a mí me prometieron carro del año, casa del año, y me viene persecución, pastor. Solo me hice cristiano y mire que me ha llovido sobre mojado, dice. Y dice, os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate
pensará que rinde servicio a Dios. Tan equivocados estarán, hermanos, en su pensamiento de oscuridad, que dirán: estamos haciendo un favor a Dios. Y esto os harán, dice, porque no han conocido al Padre y tampoco me han conocido a mí. En otras palabras, también en Lucas 21:2 dice: pero antes de que pase todo eso, la gente los tomará a ustedes como prisioneros y los perseguirá. Los entregarán a las sinagogas para ser juzgados. En otras palabras, hermanos, para que entendamos hoy, a las iglesias para ser juzgados. Y los meterán a las cárceles y serán obligados a presentarse ante reyes y gobernadores por estar de parte de mí. Pero esto les dará la oportunidad, dice, de dar testimonio de mí. Esto es lo principal que nosotros miramos en medio de las persecuciones, para dar testimonio de mí. Y esta es la advertencia de Cristo a los creyentes, para que estén espiritualmente preparados, para que cuando llegue el momento, hermanos, menos inesperado, entonces nosotros estemos preparados. Ya no será un tema desconocido para nosotros. Diremos: esto fue lo que el Señor dijo. Y estaríamos nosotros apercibidos. La vida cristiana, hermanos, es un llamado a un sacrificio continuo. Sacrificamos, hermanos, la cama hoy o no. Parte de ser un sacrificio. Sacrificamos aún nuestros pensamientos de no estar viendo o observando cosas que nos lleven a las tinieblas. Y dice Romanos 12:1: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Mire, Él dice: les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. No solamente está hablando de un espíritu, de un alma, sino también de un cuerpo. Entregarse por completo a Él, en la forma de vestirse, en la forma de presentarse a Dios. Y dice el número 2, versículo 2, Romanos 12:2: no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en formas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Y la manera de pensar, amados hermanos, se cambia por leer las Escrituras, por exponerse a la palabra. Esa es la forma de cómo nosotros vamos a comenzar a pensar de una manera diferente al mundo. Entonces dice: aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y perfecta. Una de las cosas que antes el mundo siempre hablaba es acerca de decir: ¿y cuál es la voluntad de Dios? Los creyentes tenían esa luz, porque sabían de que aprendían a conocer la voluntad de Dios al leer las Escrituras. El gran problema que tenemos hoy en día, hoy en la iglesia, es que los creyentes se están preguntando cómo es conocer la voluntad de Dios. Porque no leen las Escrituras, porque su mente no está expuesta a las Escrituras, por eso no conocen la voluntad de Dios. Hebreos 13:15 dice: por tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo en alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad, nuestra fidelidad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien ni compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Hermanos, dice Apocalipsis 6:9, hablando acerca y explicando ahora qué son esas almas de los testigos. Dice Apocalipsis 6:9: cuando el Cordero rompió el quinto sello, miré debajo del altar y vi las almas de quienes habían sido asesinados por fieles al mensaje de Dios y al testimonio de que habían recibido. Ya les he leído, es parte de la historia de las Escrituras, donde han habido testigos
mártires, personas que han muerto por causa de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y durante estos 2000 años. Así que este quinto sello representa a los del Antiguo, a los del Nuevo Testamento, hermanos, y los que vendrán. Algunos sugieren la idea que estos testigos son únicamente aquellos que se van a levantar después del arrebatamiento. Pero la Escritura les dice y los llama a reposar, porque hacen falta otros. Entonces quiere decir que ellos no son. También la Escritura habla y dice que solamente son los justos del Antiguo Testamento quienes están allí y hablan de venganza, porque los creyentes del Nuevo Testamento no hablan de venganza. Como dice aquel pastor, para que no se duerma, de llamarla venganza. No. Entonces, no solamente, hermano, son aquellos justos del Antiguo Testamento, sino que son toda esa unidad. Uno de los argumentos que ponen que solamente son los del Antiguo Testamento es que ven a un altar. Y el altar que ven, hermanos, yo le puse así más o menos esa imagen. Ven almas debajo de un altar. Pero ese altar es este. Vamos a ver si tengo otra imagen. Ese altar es ese. Ese altar se encontraba en el atrio. ¿Qué es el atrio, hermano? Déjeme buscarle. El atrio es este lugar de aquí, el lugar santo, y adentro de en medio era el lugar santísimo. Voy a ver si tengo otra imagen aquí. La primera parte es el lugar santo y el siguiente es el lugar santísimo. Aquí había otro altar y este era el altar del incienso que llegaba al lugar santísimo, pero no se habla de ese altar, sino se habla del lugar del altar de afuera del atrio. Esos dos templos son diferentes, pero es el mismo. Este es del templo del tiempo de Moisés y el otro del templo de piedra del tiempo de Salomón, pero los dos simbolizaban lo mismo, simbolizaban a Cristo. Este altar que está afuera es donde se ven las almas de los hombres. Y en una visión profética o una visión espiritual, lo que se ve es esto. El altar de fuego, pero las almas allí abajo. Eso es lo que se ve espiritualmente. En ese altar, lo que se llevaba eran los sacrificios de los animales que se ofrecían día con día para perdón de pecados. Y era un símbolo de la representación de Cristo. Así que las figuras que aparecen en Apocalipsis representan algo espiritual, no solamente lo del Antiguo Testamento. Entonces representan aquellos sacrificios que han creído, aquellas almas que han creído en el sacrificio de Cristo. Es un símbolo y una representación de aquellos que han muerto en el martirio, que han dado su vida. Ahora, reunidos debajo del altar. Y habla en particular, quiero leerles, hay un texto que en Apocalipsis 6:10, en otra versión, dice: clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Muchos hablan acerca de que es un sentimiento de venganza, pero más bien es ese clamor de juicio que ellos desean que se lleve a cabo. Y hay una versión de que lo llama y le dice Jehová Sebaot. Eso es lo que significa, es aquella imagen de un Dios guerrero,
y que victorioso pelea por su pueblo. Le estaban gritando al Señor: Señor, tú eres un Dios guerrero y victorioso. Trae justicia. Y ellos gritaban a alta voz: Señor santo y verdadero, juzga, que venga el tiempo del juicio. Este altar representa la reconciliación con Dios y la purificación de los pecados, que por medio de la fe en Cristo se ha perdonado y por la fe en su Salvador. Esta llama la atención, hermanos, cómo esos mártires claman en alta voz. Y habla en Génesis que también la sangre de Abel clamaba en alta voz. Es un eco que nosotros leemos en las Escrituras de pedir justicia. Y cuando se dice: ¿y hasta cuándo, Señor?, también se habla en las Escrituras, y quiero que nosotros leamos Salmos 13:1. Dice: oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? Sé para siempre. ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? Entonces es la misma proclamación. Es la proclamación a Dios de hombres justos pidiendo el tiempo. Pero el Señor le dice: ¿es necesario? Déjeme leer. Y le dijo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre y en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos por ellos. Y aquí la respuesta, hermanos, siempre son las Escrituras. En Daniel 11:34 da la respuesta a esto. ¿Hasta cuándo? El Señor le dice: es necesario que se complete. Van a haber otros que van a ser mártires. Y en Daniel 11:34 habla de cuándo será, de hasta cuándo. Dice: durante estas persecuciones recibirán un poco de ayuda, y muchos de los que se unan a ellos no serán sinceros. Mire cómo se da aquí aquella proclamación de Jesús cuando dice: y unos se traicionarán unos con otros. Eso es lo que se está hablando aquí en Daniel. Y dice: algunos de los sabios serán víctimas de la persecución. De esta manera ellos se perfeccionarán. ¿Para qué es la persecución, hermano? Para perfeccionar. El fuego para perfeccionar. Dice: se limpiarán y se refinarán hasta que llegue el tiempo del fin, porque la hora señalada todavía no está por venir. Así que el Señor tiene un tiempo determinado, hermanos, de que se pueda llevar a cabo cada uno de sus cumplimientos proféticos. Y en esta parte también me llama mucho la atención, porque estos sacrificios que se llevaban a cabo en el Antiguo Testamento se daban a las puertas de entrar al lugar santo, o al entrar al lugar santísimo. Entonces quiere decir que ellos estaban a las puertas de entrar al lugar santo, o a la puerta del lugar entrar al de santísimo. La tierra ha sido como un altar donde Cristo murió por nuestros pecados, y fue ese altar para que por nuestros pecados fuéramos nosotros, por su salvación, nuestros pecados fueran perdonados. Y dice Hebreos 9:12: por su sangre, y no con la de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo, una y sola vez para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, dice, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una ternera podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Y dice el 14: imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. ¿Cuántos dicen amén?
dice que adoremos al Dios viviente, pues el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Ellos estaban lo que es a las puertas. Levítico 4:7 habla acerca de esa ceremonia que se hacía allí. Y dice, el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, y que está en el tabernáculo de la congregación de Jehová. Echará toda la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de la congregación. Estas almas estaban siendo rociadas por la sangre del cordero. Ese sacrificio es arriba, y su sangre caía debajo. Su sangre caía debajo de aquellos que clamaban por justicia. Por eso se les dio vestiduras blancas. Vestiduras blancas es el símbolo de aceptación y pureza. Ahora, las vestiduras que nosotros podamos pensar como vestidura blanca, para el antiguo era un ejemplo o una forma de saber de una persona había sido invitada a una boda. El único que podía darle los trajes era el novio. Se lo compraba y le daba vestiduras blancas para que pudiera entrar. Entonces ahora es como un traje a la boda, pero quien se lo tiene que comprar es el que se va a casar. Así que el Hijo del Dios viviente es el que les otorgó esas vestiduras blancas. Dice Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Hablando acerca de las vestiduras blancas, dice Apocalipsis 7:9 también, de estas cosas miré, y aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estos son los mártires del Antiguo Testamento, hermanos, los que hemos leído ahorita, a los cuales se les va a dar esas vestiduras blancas, pero también a aquellos que se les ha dado vestiduras blancas, a aquellos que han muerto en el primero y hasta este tiempo. Concluyendo, hermanos, este quinto sello lo que enfoca es, hermanos, la persecución, la tribulación que todos los creyentes han pasado, pasan y pasarán. La vida cristiana no es un arcoíris. La vida cristiana, desde el primer momento que una persona reconoce a Jesús como Señor y Salvador, va a empezar a tener problemas en su casa, hermano. Tal vez probablemente el esposo no querrá venir. Probablemente la esposa no querrá venir. Probablemente tendrá guerra con sus hijos, porque cuando una persona puede arrepentirse de sus pecados y ya su familia ya está grande, sus hijos van a querer ver testimonio. Van a querer que sus padres sean testigos. Van a querer ver que sus padres mueran. Ay, hermano, Dios me libre, ¿cómo voy a morir y dejar a mis hijos ahí? Estoy hablando de una manera, hermano, ¿cómo? Figurada. ¿Cómo es posible que un hijo muera, un hijo vea morir a su padre? Porque antes lo miraba gritar a cada rato, hermano. Solo peleando papá y mamá. Pero ahora que son creyentes, el hijo necesita que su madre o su padre muera a ese antiguo hombre o mujer y se convierta en un mártir. Se suba a la cruz y diga: Señor, voy a morir a mi yo antiguo.
Vieras, antes le pegaba con la escoba a mi marido, pero ahora le voy a tender la cama. Voy a morir. Y entonces los hijos van a empezar a ver y ese testimonio de mirar a los padres, cómo atestiguan que Cristo realmente es real, que Cristo realmente cambia las vidas, hermanos. ¿Qué persecuciones? Me dice una persona, nosotros no estamos en persecución. Sí, damos gracias a Dios que no estamos en persecución, pero usted no se ha puesto a pensar por qué no estamos en persecución. Porque ni hemos muerto todavía a este yo antiguo que tenemos, hermano. ¿Qué persecución va a haber contra un jefe que le diga, llévatelo, y nos lo llevamos? ¿Qué persecución va a haber contra el gobierno cuando nosotros le decimos sí a todo? LGBT, sí, está bien, predico de eso. ¿Qué persecución va a haber? La persecución hay es cuando chocan intereses, chocan ideologías. Allí es cuando empieza, hermano. Y nosotros, que una vez perseguimos incluso a Cristo, Él nos conquistó a nosotros, hermano, por ese amor que nosotros miramos en Él. Y siendo Él testigo realmente del Padre, nos conquistó a nosotros, porque miramos un hombre realmente que se entregó con un amor eterno. Este quinto sello enfatiza, hermanos, que realmente también el juicio es inevitable. Para muchos que han sido madres o padres y que tal vez sus hijos se han aislado del Evangelio, habla acerca, hermanos, de una esperanza, de que nosotros no debemos de perder el desánimo, de perder la esperanza con desánimo. Habla acerca de que va a haber un tiempo, hermanos, y es necesario de mantenernos a esa esperanza de la que el Señor habló. Él dijo, es necesario que esperen, y es esa promesa. Se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos por ellos. En pocas palabras les dijo, esperen un poco más. Yo le diría, no desanimémonos, esperemos, tengamos confianza en esa promesa, que nuestro espíritu no desfallezca, que no perdamos nuestra confianza, a pesar de que nosotros miremos tribulaciones o persecuciones, o miremos el carácter tal vez de muchas veces de nuestro jefe, de nuestros compañeros de trabajo, cómo van en contra de una actitud cristiana. No nos desanimemos. Quiero leer este texto para terminar. En aquel tiempo, cuando Pablo estaba siendo perseguido, dijo en Hechos 23:11, y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado en mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y muchas veces apagan el amor, apagan, hermanos, aquel deseo de hablar su palabra. Y es necesario que el Señor nos diga, es necesario que sigas dando testimonio. Quiero orar, hermanos. Tal vez si usted se ha sentido desanimado por pruebas o tribulaciones que usted ha pasado, por diversas circunstancias, hermanos, y decirle realmente de que aquel que es poderoso y que ha sido poderoso para llamarlo, también es poderoso para sostenerlo y sostener esa fe. No desmayemos, hermanos, de la fe que hemos nosotros proclamado y que hemos confesado.
a pesar de las ideologías que se levanten, hermanos, sigamos nosotros proclamando al Señor como Salvador.